Este pasaje debería tomarse como la típica actitud romana hacia los muertos vivientes, sin miedo, sin supersticiones, simplemente otro problema que requiere una solución práctica. Este fue el último ataque registrado durante el Imperio Romano. Los siguientes brotes ni se combatieron con la misma eficacia ni fueron registrados con la misma claridad. Siglo VIII después de Cristo, Frisia, norte de Holanda. Aunque parece que este acontecimiento tuvo lugar en o alrededor del año 700 después de Cristo, las pruebas físicas la aportan un cuadro descubierto recientemente en la bóveda del Rijksmuseum de Ámsterdam. El análisis de los materiales fija la fecha señalada arriba. El cuadro muestra un grupo de caballeros con armadura completa atacando una multitud de hombres rabiosos con carne gris, flechas y otras heridas cubriendo sus cuerpos y sangre chorreando de sus bocas. Mientras las dos fuerzas se enfrentan en el centro del lienzo, los caballeros empuñan las espadas para decapitar al enemigo. Se ve a 3 zombies en la esquina de la parte inferior derecha, agachados sobre el cuerpo de un caballero muerto. Han quitado parte de su armadura y han arrancado una extremidad de su cuerpo. Los zombies se alimentan de la carne expuesta. Como el cuadro en sí no está firmado, nadie ha determinado aún de dónde procede esta obra o cómo terminó en el museo. 850 después de Cristo. Región desconocida de Sajonia, norte de Alemania. Bernd Kunzel, un fraile que peregrinaba a Roma, registró este incidente en su diario personal. Un zombi que apareció deambulando de la Selva Negra mordió e infectó a un granjero de la zona. La víctima resucitó varias horas después de fallecer y atacó a su propia familia. Desde ese momento, el brote se extendió a la aldea entera. Los que sobrevivieron huyeron al castillo del señor sin darse cuenta de que algunos de ellos habían sido mordidos. Cuando el brote se extendió aún más, los aldeanos vecinos se dirigieron en tropel a la zona infectada. El clero de la zona creyó que los no muertos habían sido infectados por el espíritu del demonio y que el agua bendita y los ensalmos desenterrarían a los espíritus malignos. La búsqueda sagrada terminó en una masacre con la congregación entera o devorada o convertida en muertos vivientes. Desesperados, los señores y los caballeros vecinos se unieron para purificar a la prole infernal en las llamas. Esta fuerza destartalada quemó todas las aldeas y zombies en un radio de 80 kilómetros. Ni los humanos que no habían sido infectados sobrevivieron a la masacre. El castillo original del señor, habitado por personas que se habían visto acorraladas por los no muertos, se habían transformado para entonces en una prisión de más de 200 gules. Como los habitantes habían bloqueado las puertas y subido el puente levadizo antes de perecer, los caballeros no pudieron entrar al castillo para purificarlo. El resultado, la fortaleza se declaró embrujada. Más de una década después, los campesinos que pasaban cerca de allí podían oír los gemidos de los zombies que habían aún dentro. Según las cifras de Kunzel, se contabilizaron más de 573 zombies y más de 900 humanos fueron devorados. Kunzel cuenta también las represalias masivas contra un pueblo judío cercano, culpado del brote por su falta de fe. El trabajo de Kunzel sobrevivió en los archivos del Vaticano hasta su descubrimiento accidental en 1973. 1073 después de Cristo, Jerusalén. La historia del doctor Ibrahim Obeidallah, uno de los pioneros más importantes en el campo de la fisiología zombie, típica de los grandes progresos y los trágicos retrasos en el intento de la ciencia por entender a los no muertos, una fuente desconocida causó un brote de 15 zombies en Jaffa, una ciudad de la costa palestina. La milicia local, que utilizó una copia traducida de la orden del ejército romano 37, exterminó con éxito la amenaza con un mínimo de bajas humanas.
Una mujer recientemente mordida quedó al cuidado de Obeidallah, un físico y biólogo eminente. A pesar de que la orden del ejército 37 hablaba de la decapitación inmediata y la incineración de todos los humanos a los que hubieran mordido, Obeidallah convenció o quizá sobornó a la milicia para que le permitiera estudiar a la mujer moribunda. Se alcanzó un compromiso en el que se le permitía trasladar el cuerpo y todo su equipo a la cárcel. Allí en la celda, bajo el ojo vigilante de la ley, observó a la víctima retenida hasta que expiró y continuó estudiando el cadáver mientras se reanimó. Realizó numerosos experimentos al ghoul retenido, descubriendo que todas las funciones fisiológicas necesarias para mantenerse vivo habían dejado de funcionar. Obeidallah probó científicamente que el sujeto estaba físicamente muerto, pero que aún funcionaba. Viajó por Oriente Medio recabando información sobre otros brotes posibles. La investigación de Obeidallah documentó la fisiología completa de los muertos vivientes. Sus notas incluían informes sobre el sistema nervioso, la digestión, incluso el ritmo de descomposición en relación con el entorno. Este trabajo también incluía un estudio completo de los patrones de comportamiento de los muertos vivientes, un logro extraordinario, siempre que fuera cierto. De forma irónica, cuando los caballeros cristianos invadieron Jerusalén en 1099, este hombre fue decapitado como adorador de Satán y casi toda su obra fue destruida. Algunos fragmentos sobrevivieron en Bagdad durante los siglos siguientes, con el rumor de que solo una fracción del texto original sobrevivió. La historia de la vida de Obeidallah, sin embargo, excepto los detalles de sus experimentos, sobrevivió a la matanza de los cruzados, junto con su biógrafo, un historiador judío y anterior colega. El hombre escapó a Persia, donde el trabajo fue copiado, publicado y consiguió un modesto éxito en varias cortes de Oriente Medio. Una copia permanece en los archivos nacionales de Tel Aviv. 1253 después de Cristo, Fiskurhov, Groenlandia. Continuando la gran tradición de la exploración nórdica, Gunnbjörn Lundegaard, un jefe islandés, estableció una colonia a la entrada de un fiordo aislado. Se ha dicho que en la partida había 153 colonos. Lundegaard volvió a Islandia después de un invierno, presumiblemente para procurarse provisiones y nuevos colonos. 5 años después, Lundegaard volvió y encontró el complejo de la isla en ruinas. De los colonos, solo encontró 3 docenas de esqueletos, los huesos limpios de carne. También se dice que encontró 3 seres, 2 mujeres y un niño. Su piel tenía manchas grises y los huesos atravesaban la carne en algunos sitios. Las heridas eran obvias, pero no había restos de sangre. Cuando fueron vistos, las figuras se volvieron y se acercaron a la partida de Lundegaard. Sin dar respuesta a la comunicación verbal, atacaron a los vikingos e inmediatamente fueron cortados en pedazos. El escandinavo, al creer que la expedición al completo estaba maldita, ordenó que quemaran todos los cuerpos y las estructuras artificiales. Como su propia familia estaba entre los esqueletos, Lundegaard ordenó a sus hombres que lo mataran a él también, que desmembraran su cuerpo y lo echaran a las llamas. El cuento de Fiskurhov, que la patrulla de Lundegaard contó a unos monjes viajeros irlandeses, sobrevive en los archivos nacionales de Reykjavik, Islandia. No se trata realmente del relato más fiel sobre un ataque zombi de la civilización escandinava antigua, sino que también puede explicar por qué los asentamientos vikingos en Groenlandia se desvanecieron misteriosamente durante los primeros años del siglo XIV. 1281 después de Cristo, China. El explorador veneciano Marco Polo escribió en su diario que durante una visita al palacio de verano del emperador en Xanadu, Kublai Khan le mostró una cabeza
de zombie cortada conservada en un tarro de líquido alcohólico transparente. Polo describió el líquido como con la esencia del vino pero transparente y ácido para el olfato. Esta cabeza, afirmó Khan, la había cogido su abuelo, Genghis, cuando volvió de sus conquistas en el oeste. Polo escribió que la cabeza se percató de la presencia de todos. Incluso les miró con sus ojos casi descompuestos. Cuando se acercó a tocarla, la cabeza trató de morderle los dedos. Khan le castigó por este acto estúpido, volviéndole a contar el relato de un oficial de bajo rango de la corte que había intentado lo mismo y fue mordido por la cabeza cortada. El oficial parecía haber muerto días después, pero se levantó para atacar a sus sirvientes. Polo afirma que la cabeza permaneció con vida durante su estancia en China. Nadie sabe cuál fue el destino de esa reliquia. Cuando Polo volvió de Asia, su historia fue suprimida por la Iglesia Católica y por eso no aparece en la publicación oficial de sus aventuras. Los historiadores han especulado que, ya que los mongoles llegaron tan lejos como a Bagdad, la cabeza puede ser uno de los sujetos originales de Ibrahim Abd-Allah, lo cual da a esta cabeza el récord de la reliquia viva mejor conservada y más antigua de un espécimen zombie. Chicas, chicos, todo lo que nos han estado ocultando, estar alerta, mirar las señales. Sigo con el libro. (1523 después de Cristo), Oaxaca, México. Hago un inciso, que mis hermanos latinos mexicanos que me corrijan si lo he dicho mal. Mil perdones. Gracias. Sigo con el libro. Los nativos hablan de una enfermedad que oscurece el alma, causando la sed de la sangre de sus hermanos. Hablan de hombres, mujeres, incluso niños, cuya carne ha pasado a ser gris con partes pútridas y de olor impuro. Una vez que la oscuridad se cierne sobre ellos, no hay forma de curarlos, excepto con la muerte, que solo puede conseguirse a través del fuego, debido a que el cuerpo se vuelve resistente a todas las armas del hombre. Creo que es una tragedia de los paganos que, al no reconocer a nuestro Señor Jesucristo, no conocen la cura para esta enfermedad. Ahora que hemos bendecido a estas masas con la luz y la verdad de su amor, debemos esforzarnos en buscar a estas almas oscurecidas y purificarlas con toda la fuerza del cielo. Este texto fue tomado supuestamente de los relatos del padre Esteban Negrón, un cura español y estudiante de Bartolomé de las Casas, previamente editado desde sus trabajos originales y recientemente descubierto en Santo Domingo. Las opiniones sobre la autenticidad de este manuscrito varían. Algunos creen que es parte de una orden del Vaticano para suprimir toda la información al respecto. Otros creen que se trata de una elaborada patraña en la línea de los diarios de Hitler. 1554 después de Cristo, América del Sur. Una expedición española bajo el mando de don Rafael Cordoza se adentró en la jungla amazónica en busca de la legendaria El Dorado, la ciudad de oro. Los guías tupíes lo alertaron para que no entrara en una zona conocida como el Valle del Sueño Sin Fin. En él, le advirtieron, encontraría una raza de criaturas que gemían como el viento y sentían sed de sangre. Muchos hombres habían entrado en este valle, contó el tupí. Ninguno regresó jamás. Muchos de los conquistadores sintieron miedo al oír este aviso y suplicaron volver a la costa. Cordoza, al creer que el tupí se había inventado esta historia para esconder la ciudad dorada, obligó a su expedición a que continuara. Cuando anocheció,
docenas de muertos andantes atacaron el campamento. Lo que ocurrió aquella noche sigue siendo un misterio. Según proclamó un pasajero del Santa Verónica, el barco que llevó a Cordoza de América del Sur a Santo Domingo, él fue el único superviviente en alcanzar la costa. Si luchó hasta el final o se abandonó simplemente a sus hombres, nadie lo sabe. Un año después, Cordoza llegó a España, donde contó toda la historia sobre el ataque a la Corte Real en Madrid y a la Santa Inquisición en Roma. Acusado por la Corte Real de despilfarrar los recursos de la corona y de hablar sobre actos blasfemos por la Santa Inquisición, el conquistador fue despojado de su título y murió en la más profunda pobreza. Su historia es una recopilación de fragmentos de muchos textos referidos a este periodo de la historia de España. No se ha descubierto ningún texto original. 1579 después de Cristo, Pacífico Central. Durante su circunnavegación del globo, Francis Drake, el pirata que más tarde se convirtió en un héroe nacional, paró en una isla sin nombre para repostar provisiones de comida y agua fresca. Los nativos le advirtieron que no visitara un cayo pequeño cercano que estaba habitado por los dioses de la muerte. Según la costumbre, los muertos y los enfermos terminales eran puestos en esa isla, donde los dioses se apoderarían de ellos, de su cuerpo y su alma para vivir eternamente. Drake, fascinado por su historia, decidió investigar. Observando desde el barco, vio cómo una partida de nativos en la orilla puso el cuerpo de un hombre muerto en la playa de la isla. Después de gritar varias veces con una caracola, los nativos regresaron al mar. Unos momentos más tarde, varias figuras aparecieron tambaleándose lentamente desde la jungla. Drake vio cómo se alimentaban del cadáver antes de perderlos de vista, mientras se alejaban encorvados. Para su asombro, el cuerpo medio comido se levantó sobre sus pies y cojeó tras ellos. Drake nunca habló de este incidente en toda su vida. Los hechos se descubrieron en un diario secreto que mantuvo oculto hasta su muerte. Este diario, que pasó de coleccionista en coleccionista, finalmente encontró su sitio en la biblioteca del almirante Jackie Fisher, el padre de la moderna Marina Real. En 1907, Fisher mandó hacer unas copias y se lo dio a varios de sus amigos como regalo de Navidad, junto a las coordenadas exactas. Drake proclamó esta masa de la Tierra la isla de los malditos. 1583 después de Cristo. Siberia. Una partida de exploradores del infame cosaco Yermak, perdida y muerta de hambre en la helada naturaleza salvaje, fue refugiada por una tribu asiática indígena. Una vez que recuperaron las fuerzas, los europeos compensaron la amabilidad de la tribu, declarándose ellos mismos los soberanos de aquella aldea, y se establecieron allí durante el invierno hasta que llegara la fuerza principal de Yermak. Después de darse el festín varias semanas con la comida que la aldea había reunido, los cosacos destinaron entonces su apetito a los aldeanos. En un acto salvaje de canibalismo, se comieron a 30 personas, mientras el resto huía selva adentro. Los cosacos agotaron esta nueva fuente de alimento en días. Desesperados, se dirigieron hacia el cementerio de la aldea, donde se cree que las bajas temperaturas habían mantenido algunos cadáveres frescos. El primer cuerpo exhumado fue una mujer de unos 20 años que había sido enterrada con las manos y los pies atados y la boca amordazada. Cuando se descongeló, la mujer muerta revivió. Los cosacos estaban estupefactos. Esperando aprender cómo había conseguido tal proeza, le quitaron la mordaza. La mujer mordió en la mano a uno de los cosacos. Con duradera falta de visión, ignorancia y brutalidad, los cosacos las desmembraron, la asaron y comieron su carne. Solo 2 se abstuvieron, el guerrero herido. Sus camaradas creían que no había que desperdiciar la comida con los moribundos.
y un hombre profundamente supersticioso que creía que la carne estaba maldita. En cierta manera, tenía razón. Todos los que comieron la carne del zombi murieron aquella noche. El hombre herido expiró a la mañana siguiente. El único superviviente intentó quemar los cuerpos. Mientras preparaba la pira funeraria, el cadáver que había sido mordido revivió. Al verse perseguido por este nuevo zombi, el solitario superviviente se dirigió hacia la estepa. Tras una hora de persecución, el zombi se congeló. El cosaco deambuló durante varios días hasta que fue rescatado por otra partida de exploradores de Yermak. Su relato fue documentado por un historiador ruso, el padre Pielio Georgievich Baturin. La obra se mantuvo oculta durante varias generaciones, guardada en un monasterio aislado en la isla de Balam, en el lago Ladoga. Solo ahora está siendo traducida al inglés. No se sabe nada sobre el destino de los aldeanos asiáticos o incluso sobre el cuál es su identidad real. El genocidio posterior contra este pueblo por Yermak dejó pocos supervivientes. Desde un punto de vista científico, este relato representa el primer suceso conocido de un zombi completamente congelado. 1587 después de Cristo, Isla Roanoke, Carolina del Norte. Los colonos ingleses, aislados de cualquier apoyo de Europa, enviaban partidas de caza regulares al continente en busca de comida. Una de estas partidas desapareció durante 3 semanas. Cuando volvió, un único superviviente describió que les habían atacado una pandilla de salvajes con la carne pútrida y piel minada con gusanos, insensibles a la pólvora y a los disparos. Aunque solo mataron a uno de los 11 hombres de la partida, 4 de ellos fueron desfigurados salvajemente. Esos hombres murieron al día siguiente, los enterraron y a continuación, unas horas después, se levantaron de sus poco profundas tumbas. El superviviente juró que los que antes eran camaradas habían comido vivos al resto de la partida y que solo él pudo escapar. El juez de la colonia acusó al hombre de mentiroso y de asesino. Lo ahorcaron a la mañana siguiente. Enviaron una segunda expedición para que recogiera los cuerpos, por miedo a que sus restos fueran profanados por los paganos. La partida de 5 hombres volvió en un estado cercano al colapso, con mordeduras y arañazos que les cubrían el cuerpo. En el continente les habían atacado los salvajes que describiera el superviviente muerto al que ahora justificaban y también algunos de los miembros de la primera partida de caza. Estos nuevos supervivientes, tras un periodo de examen médico, fallecieron con algunas horas de diferencia. Los entierros se celebrarían al amanecer del día siguiente. Esa noche resucitaron. Los detalles no son muy precisos, al igual que el resto de la historia. Una versión describe la infección final y la destrucción de la ciudad entera. Otra describe a la población de Croatán reconociendo el peligro por lo que era, cercando y quemando a todos los colonos de la isla. En un tercer plano y relato, estos mismos nativos americanos rescataron a los habitantes supervivientes de la ciudad y mataron a los no muertos y a los que estaban heridos. Estas 3 historias han aparecido en relatos de ficción y textos históricos durante los últimos 2 siglos. Ninguna presenta una explicación irrefutable o por qué el primer asentamiento inglés en América del Norte se desvaneció literalmente sin dejar rastro. 1611 después de Cristo, Edo, Japón. Enrique da Silva, un comerciante portugués que hacía negocios en las islas, escribió este pasaje en una carta a su hermano. El padre Mendoza
que volvía a saborear el vino castellano de nuevo, habló de un hombre que se había convertido recientemente a su fe. Este salvaje era miembro de una de las órdenes más secretas en esta tierra bárbara y exótica, la Hermandad de la Vida. De acuerdo con el clérigo anciano, esta sociedad secreta entrena a asesinos y habla con toda sinceridad con el propósito de ejecutar demonios. Estas criaturas, según su explicación, fueron en el pasado seres humanos. Después de morir, unos demonios invisibles los hacían revivir y se alimentaban de la carne de los vivos. Para combatir este terror, la Hermandad de la Vida había sido formada, según Mendoza, por el propio Shohin. Existen desde hace mucho entrenados en el arte de la destrucción. Tienen una extraña manera de ir a la batalla sin armas, dedicando la mayor parte del tiempo a evitar que los demonios les capturen, retorciéndose igual que una serpiente cuando los intentan capturar. Las armas, que de forma extraña tienen la forma de las cimitarras orientales, se diseñaron para cortar cabezas. Su templo, aunque el lugar donde se localiza queda en secreto, parece poseer una habitación donde las cabezas cortadas de los monstruos que ha batido vidas y aún gimiendo adornan las paredes. Los reclutas de alto rango, preparados para formar parte de la hermandad, deben pasar una noche entera en esa habitación, sin ninguna compañía excepto la de esos objetos profanos. Si la historia del padre Mendoza es cierta, esta es, tal y como sospechamos, la tierra de un demonio impío. De no ser por el atractivo de la seda y las especias, haríamos bien en evitarla a toda costa. Pregunté al anciano cura dónde se encontraba este converso para poder escuchar las palabras de este relato de sus propios labios. Mendoza me dijo que lo habían encontrado muerto hacía casi 2 semanas. La hermandad no permite que se desvelen sus secretos ni que los miembros renuncien a su lealtad. Existieron muchas sociedades secretas en el Japón feudal. La Hermandad de la Vida no aparece en ningún texto, pasado o presente. Da Silva comete algunas imprecisiones históricas en su carta, como cuando se refiere a la espada japonesa como cimitarra. No estaría mal que los europeos aprendieran algunos detalles de la cultura japonesa. La descripción de las cabezas que siguen gimiendo también es una imprecisión, porque una cabeza cortada no podría producir ningún sonido sin el diafragma, los pulmones y las cuerdas vocales. Si esta historia es cierta, sin embargo, podría explicar por qué ha habido tan pocos brotes registrados en Japón, a diferencia del resto del mundo. O bien la cultura japonesa ha creado un muro de silencio muy eficaz alrededor de sus brotes, o la Hermandad de la Vida cumplió su misión. De cualquier forma, no se encontraron informes de brotes relativos a Japón hasta la segunda mitad del siglo XX. 1690 después de Cristo. Atlántico Sur. El buque mercante Marialba abandonó Bissau al oeste de África con un grupo de esclavos para Brasil. Nunca llegó a su destino. 3 años después, en mitad del Atlántico Sur, el navío danés Zeebrugge divisó el Marialba a la deriva. Enviaron una partida con el propósito de salvarlos. Al llegar encontraron una mercancía de no muertos africanos que aún estaban encadenados a sus camas, retorciéndose y gimiendo. No había rastro de la tripulación y cada uno de los zombis tenía por lo menos un mordisco en el cuerpo. Los daneses, que creían que el barco estaba maldito, remaron a toda prisa hacia su navío y contaron lo que habían encontrado al capitán. Inmediatamente éste mandó hundir el Marialba a cañonazos. Como no hay forma de saber exactamente cómo llegó a bordo la infección, todo lo que sabemos es pura especulación. No se encontraron botes salvavidas a bordo, tampoco solo se encontró el cuerpo del capitán, encerrado en su camarote con una herida en la cabeza de haberse pegado un tiro él mismo. Muchos creen que, como los africanos estaban todos encadenados, la primera persona infectada debió de ser un miembro de la tripulación portuguesa.
De ser cierto esto, los desafortunados esclavos tuvieron que soportar ver cómo sus captores se devoraban e infectaban los unos a los otros tras la lenta transformación en muertos vivientes, el virus abriéndose camino a través de sus sistemas. Incluso peor es la horrible posibilidad de que uno de los miembros de la tripulación atacara e infectara a un esclavo encadenado. Este nuevo ghoul sucesivamente mordería a la persona encadenada y gritando a su lado, continuando fila abajo hasta que finalmente los gritos se apagaran y se llenara todo de zombies. Imaginar a los que se encontraban al final de la fila, viendo cómo su futuro se arrastraba lenta y directamente hacia ellos, cada vez más cerca, hasta basta para evocar las peores pesadillas. 1762 después de Cristo. Castries, Santa Lucía, el Caribe. La historia de este brote todavía es contada hoy tanto por los isleños del Caribe como por los inmigrantes del Caribe en Reino Unido. Funciona como una poderosa advertencia, no solo del poder de los muertos vivientes, sino también de la frustrante incapacidad de los humanos para unirse y luchar contra ellos. Un brote de origen impreciso comenzó en la zona blanca pobre de la pequeña y superpoblada ciudad de Castries en la isla de Santa Lucía. Varios negros liberados y residentes mulatos se dieron cuenta del origen de la enfermedad e intentaron alertar a las autoridades. Fueron ignorados. El brote fue diagnosticado como una forma de rabia. El primer grupo de personas que se infectó fue el encerrado en la cárcel de la ciudad, a los que mordieron mientras intentaban contenerlos. Los enviaron a casa sin ofrecerles tratamiento alguno. En 48 horas, todo Castries era un caos. La milicia local, al no saber cómo detener el ataque, fue aplastada y consumida. Los blancos que quedaban consiguieron huir a las plantaciones de las afueras. Como a muchos de ellos les habían mordido, al final extendieron la infección a la isla entera. 10 días después, el 50% de la población blanca había muerto. El 40%, más de varios cientos de individuos, merodeaban por la isla convertidos en zombies resucitados. El resto escapó de las diferentes embarcaciones que pudieron encontrar o permanecieron escondidos en las dos fortalezas de Bebush Fort y Rodney Bay. Esto dejó una considerable fuerza de esclavos negros que se encontraron ahora libres pero a merced de los no muertos. A diferencia de los habitantes blancos, los antiguos esclavos tenían un profundo conocimiento cultural de su enemigo, una ventaja que reemplazó al pánico con la determinación. Los esclavos de todas las plantaciones se organizaron en equipos de caza muy disciplinados, armados con antorchas y machetes. Los blancos que huyeron se habían llevado con ellos todas las armas de fuego y, aliados con los negros y los mulatos liberados que quedaban, Santa Lucía tenía comunidades pequeñas pero importantes de ambas razas, rastrearon la isla del norte a sur. Se comunicaban con tambores, por lo que los equipos compartían la inteligencia y las tácticas de batallas coordinadas. Como una ola lenta y premeditada, limpiaron Santa Lucía en 7 días.